Bienvenidos a Eternamente Jóvenes, un podcast hecho por y para personas jóvenes. Soy Andrea Henry. Y hoy está con Juan Antonio Báez. Estamos aquí para hablar sobre los problemas que afectan ¿a quién? A la juventud. Este podcast nace desde el Consejo de la Juventud de España, para acercarnos a vosotras, para hablar de vuestros temas, de nuestros temas, de los temas que preocupan a la juventud. El Consejo de la Juventud de España es una plataforma formada por más de 50 entidades juveniles a nivel estatal y consejos de la juventud autonómicos que tienen la labor de defender y representar a las 7 millones de personas jóvenes que vivimos en España. Eternamente Jóvenes estará aquí cada 15 días en todas las plataformas, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, y podréis vernos también en vídeo en YouTube y en Spotify. Eso es, y hoy a este programa, a este podcast de hoy, traemos uno de los temas también principales que preocupan a la juventud, que es el empleo. Y cuando hablamos de empleo, evidentemente, cuando hablamos de empleo joven, hablamos de precariedad. Son dos palabras que están ínfimamente ligadas y que llevan arraigadas durante muchísimo tiempo, durante muchísimos años. Y nos hemos traído al mejor invitado posible que podíamos traer, que es una persona maravillosa, que además refleja a través de sus redes sociales las ofertas precarias que sufren muchísimas personas jóvenes y otras personas que pertenecen a su sector, pero que hablan en general del empleo. Hoy tenemos con nosotros a Jesús de Soy Camarero. Muy buenos días, Jesús, ¿qué tal? Hola, buenos días y gracias por invitarme. Nada, a ti por venir. Aquí a alargar todo lo que pueda. Jesús, tú eres profesional del sector de la hostelería desde los 16 años Sí. y eres activista en redes sociales. También. Compartes un poco en qué situación se encuentra el mundo de la hostelería hoy en día, ¿no? Se encuentra como hace 30 años en realidad. Lo que pasa es que ahora existen las redes sociales y se está visibilizando mucho más. Gracias a redes como las mías y también gracias a los medios de comunicación que se hacen eco de todas estas ofertas de trabajo y capturas de WhatsApp y demás precariedad que se reflejan en esas capturas, pues se está hablando más del tema, pero esto existe desde hace mucho tiempo. Porque Pero, tú tienes... bueno, por lo menos tenemos un altavoz ahora que está funcionando de alguna manera. ¿Cuál es tu altavoz? ¿Medio Ahora, millón de seguidores, no, más o menos? 730.000 más o menos ahora. Ostras, o sea, Sí. Unos cuantos. sigue subiendo. Y en tu día a día lo que haces es compartir un poco ofertas, ¿no? Compartir un poco... Cuéntanos. Sí, cada día recibo ofertas de trabajo, ya sean denigrantes de alguna manera, que no respetan para nada convenio, ni las horas extras, ni los días libres, ni te contratan las horas que tienes que hacer en realidad, o sea, muchísimas. Y eso en la hostelería es el día a día. ¿Y además tienes un libro? Sí, un libro es una novela gráfica, esto ya más en clave de humor, no me meto tanto en estas historias, eso ya lo dejo para el segundo libro, pero sí, tengo un libro de humor que lo escribí con Grijalvo de Penguin Random House y la verdad que también está muy ¿Qué se divertido. llama? Soy camarero. Soy camarero, el cliente no siempre tiene razón. De eso vamos a hablar un poco, ¿no? De cómo el cliente no siempre tiene la razón y de cuáles son las condiciones, en este caso de hostelería, porque es el sector que tú bien conoces, pero bueno, no solo es el sector de hostelería el que está precarizado, ¿no? Sí que tenemos, sino que actualmente la gran mayoría de empleos o de trabajos que empleamos las personas jóvenes están desgraciadamente precarizados. Sí, que además la hostelería en especial, porque muchísimas personas jóvenes al final se ven relegadas a trabajar allí, personas con carreras, con máster, con cualquier tipo de formación. Al final la vía principal o de las principales vías para poder trabajar es la hostelería, el sector servicio, y cómo les afecta directamente, que ya lo reflejarás, cómo lo haces a través de tu cuenta, las ofertas que tienen, las ofertas precarias, la explotación y otras muchísimas cuestiones que bien reflejas ahí porque es preocupante. Pero antes de entrar un poco como a hablar de derechos laborales, ¿no? De esto que nos encanta de precariedad juvenil, cuéntanos un poco cómo empezaste tú en el sector y cuál fue como tus inicios. Bueno, empecé por necesidad, como muchos, con 15 años en realidad. Y luego ya fue vocación, me gustó, estudié en la escuela de hostelería y demás. Y me encantó. Soy una persona sociable y a una persona sociable le gusta el trato cara al público, ¿no? Y al final es vocación. Y es verdad que ahora ya no lo soy. Ahora ya no estoy a jornada completa porque Soy Camarero me está abarcando mucho tiempo y ahora estoy más de extra. Y nada, y las redes sociales nacieron de un día donde salí de trabajar y vi que no había nada que me reflejara, ¿no? El día a día de la hostelería. Y dije, voy a crear la red social de Soy Camarero, voy a contar mi día a día, pero siempre en clave de humor. Es verdad que después, cuando ya hemos sido muchos seguidores, ya me han pedido que denunciara algún caso y demás, y poco a poco se ha convertido en el altavoz que es hoy en día. Casos que tienes muchísimos, además, que los hemos visto a través de las redes y que son preocupantes, ¿no? De eso típico de, bueno, entras a trabajar a las 6 de la tarde hasta cierre, que pueden ser las 2 o las 3 de la mañana, pero de alta te voy a dar 4 horas y vas a cobrar 600 euros. De esas ofertas tendrás que haber visto una barbaridad. Cada día recibo.
Cada día recibo ofertas de esas, pero vamos, no publico todas, porque no podría tampoco estar publicando todas, pero sí las más llamativas o las que más me parecen un escándalo, ¿no? Y las suelo publicar en redes sociales. Es verdad que en Twitter es donde me siguen muchos medios, todos los medios me siguen ahí en Twitter y desde ahí lo hacen viral y gracias a eso pues se denuncia públicamente. Pero sí, cada día recibo. Ya tanto sea de explotación laboral como machista, como sea, saltamos de todo por el forro, vamos. ¿Y has tenido problemas con hosteleros o con dueños al final de la hostelería que te digan, oye, eso no es verdad o eso es mentira, eso no es así, no estamos haciendo eso Sí, y tal? mira, pues en La Sexta Explica, cuando fui una de las primeras veces, estuve exponiendo las ofertas que yo recibía en la pantalla. Y bueno, delante tenía 3 o 4 hosteleros que, claro, imagínate cómo me miraban, ¿no? Con cara de deseo de matarme. Y nada, decían todos lo mismo, que eso es mentira, que eso son cosas excepcionales, que eso no se suele ver, pero bueno, ¿qué van a decir también? No me van a dar la razón, ¿no? Y aparte de eso, pues también en mensajes privados también, es verdad que poquitos me dicen cosas muy bonitas. Ironía, ¿eh? Me ponen un poquito a parir, pero bueno, sé que les molesta, sé que no le voy a caer bien, pero no por eso voy a dejar de hacerlo. Si no quieren que eso exista, ni que se publique, ni que se haga viral, pues no lo hagas y ya está. Decir verdades a veces Es verdad que no duele. me han prohibido aún no entrar a un sitio. Me han mirado un poquito mal en 1 o 2 sitios solo, pero es verdad que gana los hosteleros que de verdad me dicen que vaya, que me invitan a comer, que tal. A nosotros además en La Sexta Explica, y lo aprovecho porque tú que has ido, Andrea también ha ido, nosotros como consejo participamos, nos tocaba también una hostelera que nos decía que es que la gente joven no quiere trabajar, es que la gente joven quiere unas condiciones dignas y eso parece que es raro, ¿no? Que la gente joven quiera cobrar lo que tiene que cobrar, que quiera estar de alta, no solo la gente joven, sino la gente que se dedica a la hostelería, que quiera estar de alta a las horas que estás trabajando, que no quiera estar esclavizado, trabajando de media de jornada, 12 horas al día, haciendo cierres, empatando aperturas y sin altas. Entonces, a nosotros también nos pasaba de eso de, es que ustedes son unos exagerados, como que van a querer derechos laborales, ¿no? Parece Sí, mira, una cosa... sí, hace 3 días en Twitter he publicado un tweet sobre este tema, ¿no? De que a los jóvenes se les está llamando vagos, de que no quieren trabajar y demás. Y creo que es porque los jóvenes cada vez están aceptando menos las ofertas que nosotros o la gente más mayor en su día sí que estaba aceptando por necesidad. Entonces, si de verdad ser vago es no aceptar esas ofertas de mierda, para hablar Pues claro, arriba pues, los vagos. sí, que sigan siendo vagos. Yo además quería Porque desmentir... al final esto es lo que va a erradicar, ¿no? Sí. Toda esa lacra de la hostelería que es la explotación laboral. Sí, no, perdona, que yo quería desmentir cuando se habla de vagos. Nosotras tenemos el Observatorio de Emancipación, que es una de las publicaciones que hace el Consejo de la Juventud de España, donde hablamos un poco de cómo estamos las personas jóvenes en materia de empleo y de vivienda, principalmente de emancipación, es decir, de vivienda. A mí me hace muchísima gracia cuando se habla de la gente joven como que somos unas personas vagas y como que somos unos ninis, ¿no? Que es un término que yo he escuchado muchísimo durante mi adolescencia. Pero la realidad y los datos de nuestro observatorio nos dicen que de las personas jóvenes actualmente en España tenemos un 3% de ninis, que son personas jóvenes que ni estudian ni trabajan, pero es que tenemos más de un 30% de personas sisis que estudian y trabajan. Entonces me da muchísima rabia cuando se vende a la juventud, ¿no? Como un colectivo vago, como un colectivo nini, como un colectivo que no quiere trabajar, cuando en realidad tenemos detrás un sistema de empleo totalmente precarizado para las personas jóvenes que muchas veces es el que lleva a que nos encontremos en situaciones como la que comentan, pero no es que no queramos trabajar. Claro, todas esas frases y titulares que suelen salir, como lo que estás diciendo, son cortinas de humo para que no se vea la realidad o no quieren verla, porque al final esto es un secreto a voces, ¿no? Por lo menos hablo del sector hostelería, es un secreto a voces que es un sector precarizado. Y se ha acostumbrado a que ese sector sea así, y esto es por culpa de empresarios que, bueno, mal llamados empresarios, no lo voy a llamar hosteleros, los mal llamados empresarios que tienen algo de dinero, se montan un negocio que no saben dirigir, se creen que es algo fácil de dirigir, y luego, ¿qué pasa? Que no es viable y lo hacen viable a costa de los camareros, de los trabajadores. Entonces, para mí, eso no son empresarios y esos son los que al final deberían de cerrar. Totalmente. Porque, si no, empresarios podría ser cualquiera, ¿no? Y justifican además la precariedad y justifican que Sí. no te paguen las horas y justifican No, que y no te den el alta. cada año- Es que si no, no llega al negocio. Y cada año te vienen con un titular. El titular de hace 2 años es que los camareros éramos todos unos vagos, ¿no? O los jóvenes éramos todos unos vagos que no queríamos trabajar y estábamos mejor en casa con paguitas. Este año es que no hay gente profesional cualificada y el año que viene
hagan sus A apuestas. ver con la que salgan. Ya Además, veremos. es que nosotros no es que quisiéramos hablar específicamente del sector de la hostelería, pero nos parecía muy importante en traerte aquí y traerlo aquí porque es un poco quizá el primer acercamiento que muchas personas jóvenes tienen al mundo laboral, el mundo de la hostelería, el mundo de, por ejemplo, las clases particulares en tu barrio, ¿no? De repaso, como pequeños trabajos, ¿no? Con los que empiezan las personas jóvenes, y queríamos hablar un poco de cómo están de precarizados, ¿no? Esos trabajos jóvenes. O sea, yo quería... ¿Habéis tenido alguna experiencia en vuestra vida? Tú seguro que has tenido Sí, muchas sí. y que nos puedes contar muchísimas, pero bueno, alguna experiencia con esos primeros trabajos y de, pues eso, de cómo nuestros derechos como personas jóvenes muchas veces se han vulnerado, no sé. Sí, en hostelería, por ejemplo, yo he estado trabajando por 900 euros, librando un día a la semana. Y vamos, yo te digo, de lunes a domingo hasta la 1 o 2 de la noche, porque además era en un restaurante que se hacía una cola larguísima de cenas y acabamos con sangre los camareros en los pies. Y no es una forma de hablar, literal. Claro, acabamos con sangre en los pies por 800, 900 euros. Esto cuando estabas empezando, o bueno, ya llevabas Sí, más, sí, ahí iba un par de añitos, pero vamos, ya me estaba arrepintiendo. Sí, yo por mi parte sí que he trabajado también en un bar, era un bar familiar, lo cual es diferente, pero sí que una de las primeras veces que yo estaba, al final yo pues desde que soy pequeña he ido al bar toda mi vida, entonces quieras que no, empecé a trabajar con 17, 18 años, pero yo conocía el bar porque pues es el sitio donde me he criado, ¿no? Y recuerdo una vez que una tarde de viernes, seguramente de sábado, que es cuando más faena teníamos, estábamos 3 compañeros, ¿no? Y que teníamos, pues eso, 20, 22 y 23 años. Éramos todos súper jóvenes. Y es que además se me ha quedado esto grabado en la mente porque llegó un señor, estábamos a tope, pero a tope, o sea, no cabía una persona más ni en la terraza ni dentro, porque además era verano, y de repente llegó un señor preguntando por una cosa, no me acuerdo qué era. Y le dije, ¿en qué puedo ayudarle? Me dijo, no, tú no, ¿dónde está tu superior? Y le dije, no tengo superior ahora mismo. Y llegó mi compañero que tenía un año más que yo y mi otra compañera que tenía 3 años más que yo. Bueno, pues resulta que a este señor no le valíamos ninguno de los 3 porque, claro, teníamos, no sé, menos de 40 años, imagino. Entonces este señor no quiso hablar con ninguno de nosotros 3 porque teníamos 20 y pico años y así nos lo dijo. Y bueno, luego llegó la jefa y simplemente quería preguntar acerca de disponibilidad de una mesa para la semana que viene, que era abrir el libro de reservas, quiero decir. Pero es que lo tengo súper guardado porque fue una tontería, preguntar acerca de reservar una mesa, pero que el señor no quiso dirigirse a nosotros, pues porque, no sé, nos vio cara de niños pequeños. Porque hay gente idiota, ya está en el mundo. Eso sí de claro. Sí. Para mí esta gente no debería entrar a sitios públicos. Totalmente. Yo de experiencia tengo un montón, porque además yo he sido un joven precario pluriempleado de esos famosos que habían en el 2015-2016. Entonces, Bueno, yo tuve a la vez, ahora también, evidentemente, pero yo tuve a la vez 4 o 5 trabajos juntos. Entonces, yo me levantaba temprano, iba a un gimnasio a trabajar como monitor, porque antes yo estaba todo peligroso, todo seco. Estaba muy fuerte. Entonces, trabajaba en el gimnasio Pues sin sí, contrato. sí que has hecho horas extras, sí. Sí, trabajaba sin contrato y sin alta y sin nada, y lo que me pagaba era lo que entraba en la caja. Bueno, pues si consigues que se apunten 10 personas, tú coges las 10 cuotas de las 10 personas y te tomas los productos gratis, que eso es un sueldazo que no veas. De ahí empataba y me iba a trabajar a clases extraescolares, que daba clases extraescolares de música, pero es que me tocaba ir a 1 hora de mi casa primero, donde daba 1 hora de clase extraescolar. Volvía, iba a dar clases particulares en las que me pagaban 10 euros la hora, y de ahí volví a dar clases de música después a un público más adulto en el que hacía 2 horas a la semana. Entonces hacía un total de alta de 8 horas a la semana, trabajando a lo mejor más de 40, pero cobrando un sueldo de 400, 500 euros si llegaba. Y después la otra, muy divertida, que también le pasó a muchos de mis amigos. Nosotros empezamos a trabajar juntos, mis amigos y yo, en una empresa de montaje, de peones, de azafatos, de eventos en general, porque en Canarias hay muchísimos eventos, y trabajaba en esa empresa. Nosotros estuvimos trabajando 4 años, prácticamente 5 o 6 días a la semana, y cuando fuimos a ver la vida laboral, en el momento de la pandemia, en total no hacíamos ni uno. Estuvimos trabajando más de 4 años, teniendo de alta 1. Pero Sí. ni uno, no llegaba, ¿eh? Muy triste, porque al final pensábamos que sí, nos hacían firmar un albarán para cobrar, firmen aquí, la mitad se los pago en negro y la otra no, pero esto tranquilos, que está todo bien, no se preocupen. Y claro, el desconocimiento hacía que... Sí, no me sorprende. O sea, yo hice una encuesta por redes sociales cuánto habían trabajado y cuánto habían cotizado, y la gente se quedó flipando, porque había gente que había trabajado 7 años y había cotizado 3. Y eso la mayoría, el 70% había cotizado mucho menos de lo que había trabajado. Y tú que has estado trabajando como desde los 16, 15 que empezaste hasta ahora, ¿has notado alguna diferencia del trato con los clientes de cuando a lo mejor atendías, pues eso, con 17, 18, 19, 20 años a ahora? Pues antes lo veía un poquito más cercano, ahora ya no tanto. No sé si la pandemia ha tenido algo que ver ahí
o qué, pero es verdad que los clientes ahora están un poquito más ariscos. No es el motivo, ¿eh? Yo no, ¿eh? Yo soy un encanto de cliente. Pero digo, Yo creo que depende de la zona, ¿eh? En Canarias somos maravillosos puede también. ser. En la No, a laguna, ver, que es mi no ciudad, digo todos, ¿eh? No generalizo porque también cuando hablo de la hostelería generalizo, se me tiran encima, pero vamos, como llenas. No generalizo y es verdad que por norma general sí que suele ser agradables y simpáticos, pero es verdad que se ha notado un poquito más la gente que tiene menos paciencia, ¿no? Y vivimos en un mundo, ¿no? Que todo el mundo quiere todo ya. Y da igual que tengas prisa, da igual que estés ocupado. Y por eso creo que a un bar se tiene que ir con paciencia y sí, educación. total. Y de todas maneras, eso es muy importante lo de la educación, porque es verdad que al final los camareros como que tienen una consideración a veces, ¿no? Lo típico del Sí, niño, llama como un perrito. niño, Sí. ven, ponme esto. Y es como, oye, un Y poco de además, respeto, ¿no? además que Y se es para nos dice poner un niño. bozal al cliente. Sí. Además que se nos dice como, bueno, a las personas jóvenes, claro, niño, niña, señorita, o sea, me refiero, yo sí que noto, no sé, quizás ha sido desde mi experiencia, que sí que el trato se ha hecho diferente por ser una persona joven. O sea, no sé si tú eso lo puedes notar en las Sí, ofertas claro, o sí. con los Les compañeros. intentan tomar el pelo Sí, muchas veces. como que te infantilizan, Sí, ¿no? en plan, no sé, los intentan sacar algo gratis, o mira, o por ejemplo, porque seas más joven, quieren hablar con una persona más mayor, como tú estás diciendo, como si no supiera hacer su trabajo. Sí, en muchas ocasiones lo he visto también. Bueno, y después la primera pregunta, y con todas las experiencias que hemos contado, te preguntamos, ¿tú cuál crees que es el reto más grande que tienen las personas jóvenes cuando se enfrentan a la vida laboral? Pues lo que tienen que hacer es no aceptar las primeras condiciones que se encuentren. Y lo primero que se van a encontrar es la falta de legalidad en las ofertas de trabajo y luego la falta de poder compatibilizar la vida social con la vida laboral. Va a ser muy complicado, así que si quiere meter de camarero, sabe que va a ser más sacrificado, pero eso no quiere decir que se dejen manipular ni que se dejen explotar. Yo creo que hay un problema también que actualmente las personas jóvenes, bueno, tenemos muchísimos retos. El reto del salario, por ejemplo, para empezar, que al final las personas jóvenes somos el colectivo de edad que estamos más cerca de cobrar el salario mínimo interprofesional y por lo tanto somos el colectivo de edad más precarizado en cuanto al empleo. Pero sí que es verdad que hay una cosa que yo sí que he notado y es que falta un poco cultura del trabajo del estudiante, por decirlo de alguna manera. Es verdad, en otros países, por ejemplo, las personas jóvenes que están estudiando sí que tienen, pues eso, un trabajo como muy adaptado a su situación estudiantil, que al final pues solo puedes trabajar unas horas por las tardes o por las mañanas para los fines de semana. Pero en España es como que las personas que trabajan y estudian a la vez tenemos que hacer malabares, tienen que hacer malabares para poder llegar a todo, porque no existe como esa cultura social, las personas que tienen negocios, los hosteleros o en otras empresas, no existe esta cultura de, bueno, pues estos son dos tipos, o sea, este es mi contrato que es para personas estudiantes que son con unas X horas, con unas características, con flexibilidad para el momento de exámenes, con flexibilidad horaria de fin de semana y de tardes. Entonces, a diferencia de otros países de la Unión Europea, que sí que lo hemos notado, ¿no? Que sí que hemos visto como en otros países, sí que tienen esa flexibilidad. Yo tengo un trabajo de estudiante, yo trabajo en una panadería, yo trabajo en una tienda, yo trabajo en un bar, con un trabajo de estudiante. Aquí en España las personas estudiantes no, tienen que llegar al nivel de un trabajo que entenderíamos como no estudiante, además de todo lo que implica trabajar. Y eso sí que es algo que yo creo que nos falta un poco de cultura en ello. Sí, yo creo que deben de separar, ¿no? Lo que es el trabajo puente, digamos, que es mientras estudias puedes sacarte unos extras, ya sea para pagar los estudios, el alojamiento o lo que tengas que pagar, y luego pues los trabajos estables, que es la persona que está ahí para trabajar y subir de puesto si quiere o que sea su sustento, ¿no? Su trabajo, vamos, su sueldo. El problema también son las oportunidades, ¿no? Y al final, y yo creo que también es uno de los principales retos, las condiciones laborales que se dan en muchos sectores, ¿no? Al final, y lo hablábamos también en el anterior programa, de esa promesa que se hacía de manera histórica a las personas jóvenes, oye, vete a la universidad, estudia una carrera, haz un máster, que te va a ir genial, que vas a tener unas condiciones laborales maravillosas, que vas a tener un buen salario, que te vas a poder emancipar, y la realidad ha sido diferente, ¿no? Te encuentras ofertas y encontramos a través del observatorio a ese porcentaje que es casi un 49% de personas que están sobrecualificadas, que tienen una formación muchísimo mayor de la que pueden desempeñar, después personas que están en subempleo, personas que todavía la reforma laboral no la ha trabajado, que están con un porcentaje de imparcialidad o de contratos parciales, de contratos parciales involuntarios, más bien muy complicados, de gente que quiere tener jornadas completas y no las tiene. O sea, para mí de los principales retos también, y yo no sé si lo compartes, es esa falta de buenas oportunidades para que las personas puedan trabajar. Sí, la gente, bueno, ahora por ejemplo en mi sector me están diciendo que no encuentran gente cualificada, ¿no? Y es mentira, la gente cualificada se está marchando fuera porque también colaboro con una empresa que mandamos gente a Irlanda, países nórdicos y demás, a trabajar en hoteles de lujo.
y la gente cada semana se está marchando. Y yo conozco a 4 personas que me preguntaban y tal, y los mandaba a la empresa con la que colaboro y ya están allí, ya están en Finlandia ahora. La gente que está formada lo que quiere es que le paguen como tal, ¿vale? No puedes estar formado en un sitio donde te van a pagar 800, 900 euros con contrato de ayudante de camarero. Entonces la gente, si fuera le van a dar condiciones dignas con un horario digno, pues se van a marchar. Claro. Entonces sí hay gente profesional, pero tienes que pagarle como tal. Sí. Y después hay una cuestión importante que también la comentabas antes, y es que cuando una persona joven, ya está demostrado, entra en un contrato precario y su primera experiencia laboral es una cuestión precaria, ya es muy difícil que salga de esa precariedad, porque la asume como normal. Y cualquier persona es como, bueno, esto es lo normal, esto es lo que tenemos que pasar y sufrir, y te ves encadenando contratos temporales o encadenando, porque por desgracia todavía el estatuto del becario no ha salido, y hay personas encadenando contratos de práctica o prácticas extracurriculares unas con otras, haciendo cuestiones que no recogen y te acostumbras. Y es como una normalidad que al también final estas empresas se nutren de ello también, de gente que a lo mejor o lo necesita o lo necesita. O que bien va a quedar en tu currículum. Coge el puesto de trabajo por necesidad y estas empresas se nutren de eso. Bueno, Total. Empresa por llamarlo de alguna manera. Sí, ¿no? Y grandes empresas, Sí. De qué bien queda en tu currículum que pongas que hiciste van a prácticas encontrar gente necesitada. La cuestión es que se acepte cada vez menos para que esas empresas desaparezcan o por lo menos hagan las cosas como tocan. Pero tiene que ir de la mano, porque es importante que aunque la gente la deja aceptar, evidentemente, la gente joven tiene que poder trabajar en algo, porque al final tiene que pagar estudios, porque tiene que poder desarrollarse, porque si quiere emancipar, por la cuestión que fuera, que es muy diferente. Pero si al final la gente joven sigue renunciando y la sociedad o los empresarios o ese otro sector no se da cuenta y ofrece mejores alternativas, la situación de las personas jóvenes es de indefensión total, porque al final no cojo un empleo en el que me van prácticamente a esclavizar, porque las condiciones no son dignas y no son justas, pero necesito también poder vivir. A mí me gustaría volver a un tema que hemos tocado como un poco de puntillas, pero creo que es el gran tema, que son las prácticas no remuneradas y los becarios. O sea, el gran problema que tenemos actualmente las personas jóvenes con esto, y lo comentabais, ¿no? Cómo encadenamos contrato de prácticas tras contrato de prácticas, acabamos con 29, con 30 años, y solo hemos trabajado de prácticas. Sí. Hemos trabajado, de hecho, cuando se habla de prácticas sin remunerar, a mí es que me hace mucha gracia. No son prácticas sin remunerar, son prácticas por las que yo he pagado. O sea, yo estoy pagando por trabajar, estoy pagando con mi abono transporte, estoy pagando con la comida que me llevo todos los días, estoy pagando incluso en créditos de la universidad porque necesito esos créditos para poder sacarme la carrera y estoy trabajando. O sea, no es que trabaje gratis, es que estoy pagando por trabajar, ¿no? Y esto creo que es algo que, o sea, que hemos comentado muy por encima, pero creo que es muy, o sea, creo que es muy importante, y hablábamos del estatuto del becario, de cómo está paralizado actualmente y de cómo desde el Consejo hemos trabajado con los diferentes sindicatos para que se desbloquee y para que las personas jóvenes tengan unas garantías. Ya estamos hablando de por lo menos cotizar a la seguridad social y por supuesto muchas más propuestas que tenemos mucho más profundas pero que no sabemos si saldrán, pero bueno, creo que es un tema que las personas jóvenes, sobre todo las personas jóvenes que estudiamos, nos preocupa mucho porque ya te digo, pagamos por trabajar. Sí, que es imposible o debería ser imposible que tengas tu primera experiencia laboral decente con 34 años. Sí. Porque lo que has hecho desde los 25, desde los 24 que terminas tu carrera es encadenar contratos de prácticas por lo bien que va a quedar esto en tu currículum, que es importante. No, y además es lo que te venden. Restaurantes bueno, no voy a decir restaurantes porque no tengo tantas pruebas, pero todos sabemos que hay algún restaurante de estrella Michelin que hacen trabajar a cocineros o a camareros y demás gratis solo porque va a dar renombre a su currículum, pero eso debería de dar igual, ¿no? Sí. Si una persona trabaja, tiene que cobrar, se acabó. Es que el alquiler no se paga con renombre. Claro. Es que la comida no se paga con renombre. Con vocación, ¿no? Sí. No. Y luego también, Jesús, tú compartes en tus redes sociales habitualmente ofertas de trabajo muy machistas o muy sexistas, ¿no? Sí. Donde se preguntan a las mujeres incluso por qué ropa van a llegar para trabajar o si tienen hijos o si no tienen hijas. O si quieren servir desnudas, que también he recibido una de estas, que llegó hasta la Guardia Civil, que me contactó porque fue muy fuerte. Claro. Cuéntala. Y nada, que me mandaron un mensaje, capturas de WhatsApp, bueno, todas las pruebas, lo que pasa es que yo solo luego puedo publicar una porción de lo que recibo, porque si no ya luego está lo de lo derecho y tal, me denuncian y me pegan, palos por todos lados. Y nada, bueno, saqué ese tema, se hizo viral, empezaron a sacarlo por los medios y al final querían que una chica, era un cumpleaños privado y querían 2 chicas que trabajaran desnudas sirviendo en la barra y ya está, tal cual. Y luego que se fueran a vestir porque luego iba a ser el cumpleaños con las novias y familiares y demás. Primero solo los chicos y luego con las novias y demás. Entonces las chicas me contactaron que estaban ofreciendo esto. Lo publiqué, se denunció y la Guardia Civil me mandó un email diciendo que le mandara todas las pruebas para denunciar y se denunció. No sé cómo terminó. O sea, que fuiste un pasito más allá de la cuenta, sí, es decir, sí. ya... Sí, a veces, aparte de eso, a veces mucha gente, pues siempre digo que denuncien. Hay
compañeros, ¿no? del sector que después, por ejemplo, me han dado las gracias porque han tenido el valor de dejar el trabajo donde se estaban explotando, de denunciarles, de que han cobrado lo que tenían que cobrar y eso la verdad que a mí me llena muchísimo. A nosotros nos pasó de experiencia uno de los trabajos que me ofrecían a mí, pero en su momento no lo cogí porque estaba en forma, como dije antes. Nos ofrecían en un bar de noche, pusimos el currículum, trabajar sin camisa también. Tienes que trabajar sin camisa, tienes que tener un físico esperpéntico, perdón, sino un físico pletórico para poder trabajar aquí, pero tienes que trabajar sin camisa toda la noche. Y a las chicas también les pedían que después a la larga se terminó, en unos casos de denuncias, terminaron cerrando el bar porque además, pues con otros casos, la persona no solo cosificaba, sino también drogaba y sexualizaba, pero que eso es otro tema, y terminaba cerrando el bar por cuestiones como esa, porque al final cosificaba el cuerpo de la mujer en muchos casos y les decía, bueno, es que si traes esta camisa muy larga, no puedes trabajar aquí. Porque al final esto es un bar de noche, las mujeres... Pero tenemos que... También hasta para una cafetería, una chica la semana pasada también lo publiqué de que le estaba pidiendo fotos de escote, de no sé qué, de cuánto pesaba, a medidas. Pero para poner un café, ¿de verdad necesita una mujer tener un cuerpazo 10 o algo? ¿O cómo está esto? Además es que es vergonzoso, es indignante, por supuesto, pero es que además no puedo parar de pensar en la cantidad de mujeres que necesitan el trabajo y que por presión económica, por supuesto, y por una situación muy, muy vulnerable, aceptarán y tendrán que tragar con todo eso y con mucho más, otra vez, porque al final... Parece que un poco a veces en este sector como que los derechos laborales están un poco como, bueno, un poco encubiertos. Se lo pasan por el forro. Están un poco encubiertos. Y yo quería también traer un poco aquí el tema no solo de la precarización, ¿no? que subimos las personas jóvenes, porque ya sabes que este podcast es del Consejo de la Juventud de España, hablamos de juventud, pero esto no es algo ajeno a nosotras, porque además en el sector de la hostelería encontramos mucha precarización, ¿no? Sino encontramos en todos los sectores. Y un poco bajo tu experiencia, ¿no? No sé en cuántos negocios, no sé en cuántos diferentes en la hostelería. Esto que hablábamos un poco antes, que hemos hablado en algún programa anterior y que coincidimos en las esta noche, ¿qué es esto de que la gente joven no quiere trabajar? De que la gente joven prefiere no aceptar una oferta de trabajo, prefiere no aceptar la oferta de trabajo, no trabajar por trabajar precarizado y luego como encima se nos culpabiliza por decir que no a derechos, o sea, por cumplir nuestros derechos como personas. ¿Qué opinas de esto y cómo crees que esto está influyendo en las nuevas generaciones, en las personas que somos más jóvenes ahora? Está claro que ahora la gente tiene más voz que antes, se está visibilizando mucho más y la verdad que es como que tienen más apoyo, ¿no? Se está notando de que dan un golpe en la mesa, de que ahora no aceptan estas condiciones y a los hosteleros, a los mal llamados empresarios, que son los que se creen que son hosteleros, les está costando, por eso salen los medios llorando, entre comillas, de que no encuentran camareros y, bueno, nos echan las culpas, ¿no? Que somos unos vagos, no queremos trabajar, pero en realidad que es que les está costando. Antes lo que nos decían, que seguramente lo habréis escuchado, es si no te interesa la oferta, tengo 100 detrás esperando, ahora se giran y ya no hay 100 detrás. Y eso es lo que les duele y por eso salen los medios diciendo todas estas mentiras. Porque la verdad es que cada vez se acepta menos y gracias a los jóvenes que están aceptando todo esto menos, no sé si es la cultura o que tiene más voz o la visibilidad, pero me gusta porque así, si esto sigue así, llegará un momento que nadie lo acepte o por lo menos le cueste muchísimo a esta gentuza, es que me tengo que mantener un poquito, encontrar personal. Pero esto es muy positivo. Además, yo como persona joven, que además nosotros desde el Consejo de la Juventud hablamos mucho de derechos, ¿no? De la vida laboral de las personas jóvenes, de que al final parece que un poco el trabajo de muchos años de sindicatos, de asociaciones, de organizaciones, ¿no? Al final que representan a los diferentes colectivos, en este caso a las personas jóvenes, como que parece que ha calado un poco, que ya no... Que ya no nos dejamos... Y funciona muy bien, y el trabajo de los sindicatos, por ejemplo, y lo veíamos hace muy poco en esta legislatura, con la reforma laboral. La reforma laboral, y yo pongo un ejemplo, en Canarias, en 2019, el 92% de los contratos fueron temporales. Y muchísimos de esos contratos vinculados al sector servicio. Empleos estacionales, por lo típico, pues son vacaciones, hay verano, hay tal, y aumenta la producción. En la actualidad, la diferencia es abismal, porque la reforma ha venido también a atacar eso. Y a mí me gusta y lo celebro, porque el Consejo también de la Juventud ha hecho propuestas y a través también de las entidades miembros que pertenecen al Consejo lo trabajan, de esos sindicatos, por ejemplo, juveniles, que lo hacen, como RUJ y Comisiones Obreras, y uso, ya ha servido también para evitar que esas personas o que esos mal llamados empresarios, hosteleros, como comentaba, tengan la posibilidad de hacerlo. O sea, que ya exista ley, aunque tiene que ser mayor y tiene que haber mayores inspecciones, que si tú no das de alta a este trabajo las horas que lo tienes que hacer, te vamos a levantar los pies del piso. Porque es muy importante también que la ley actúe detrás y les dé un machetazo. Pero me refiero, hay que seguir también trabajando en ello. Seguimos con becarios, con personas con prácticas sin remunerar, seguimos con muchísimas personas que están trabajando temporalmente, no a decisión propia, sino porque no
encuentran otra cosa. Sí, los derechos y los convenios están, ahora solo falta que los cumplan, porque si Sí. no nos Y quedamos, que se investigue, si no nos porque quedamos igual. si no se igual cumple- como, por ejemplo, que conozcan muy bien los derechos los compañeros, porque, por ejemplo, hay muchísimas cosas que se pasan por el forro, como el bote, que no pueden tocarlo, ni descontar si se rompe algo de la vajilla y demás. Muchas veces se lo descuentan al camarero, si llega tarde le descuenta también parte de la nómina. Todas estas cosas no se pueden hacer, son ilegales y se pueden denunciar. Así que cualquier duda que tengan, que se pongan en infocamareros.es, que están todo el convenio y todos los artículos, o que me pregunten, que yo poco a poco voy leyendo a todos, pero por lo menos Claro, que no que les se tomen el pelo, informen que se un informen poco. primero. Claro, pero porque al la final- mayoría de cosas que hacen como estas no es legal. Y extensible, ¿eh? Y no lo Porque- saben. Sí, porque hay muchísimos sectores que les pasa también. En otros sectores, como puede ser, oye, es que si tú estás trabajando de peón y no tienes los EPIs adecuados, si no tienes material, por ejemplo, unos zapatos adecuados o no tienes unos guantes o no tienes un casco, ojo, cuidado, porque al final también el índice de mortalidad y de accidentes que tienen las personas jóvenes y no jóvenes dentro del mundo laboral también es preocupante. Y también que esa información, perdón, pero me refiero, esta información se nos tiene que dar de alguna manera. No puede ser que las personas jóvenes estemos activamente haciendo nosotros el esfuerzo de buscar cuál es la información sobre nuestros derechos, por ejemplo. O sea, creo que muchas veces falta información, pero que esa información nos tiene que llegar. Es decir, que no tenemos que ser nosotras las que vayamos a esa información, porque hay mucha gente que se queda por el camino, que no llega Sí, a intentar hay much- acceder a ella y se queda Hay muchísima gente que no sin tiene, parte de la ni idea información. de los derechos que en realidad tiene como trabajador. Porque en hostelería, por ejemplo, eso de los días libres de asuntos personales y demás, muchísima gente se cree que no tenemos, y sí que tenemos, como los demás los demás sectores, ¿sabes? Claro. Y así muchísimas más cosas que se cree que no tienen conocimiento de sus derechos, y yo el primero, que no tenía ningún conocimiento de mis derechos y me las han clavado, pero vamos, por todos lados. Pero ahora que lo sé y tengo un poquito de altavoz, les apoyo y les intento convencer de que antes de dejarse explotar, que pregunten y que se informen. Total, a mí me pasaba también en el sector de la animación. Antes, lo hablábamos antes de empezar, yo trabajé como Spider-Man y como superhéroes en disfrazados, en cumpleaños infantiles y en despedidas de soltero también, que fui a una vestido de Jack Sparrow para un guardia civil. Fue maravillosa la experiencia para él. Para mí también fue muy divertida. Pero también esos derechos que tienes ahí, ¿no? A mí me decían, toma, te voy a pagar 20 euros por estar media hora. Era una persona que era bastante animada, eso sí, ¿verdad? Y pintaba caras. Andrea no quiere que diga esto, pero me dijo que tenía buen paquete porque me ponía disfraces apretados ella. Pero al final también tenía una serie de derechos ahí que no se cumplían. Oye, tú trabajes lo que trabajes, tienen que darte de alta. Y hagas lo que hagas, te tienen que dar de alta. No vale que te diga, Claro. como te voy a pagar 25 o 20 euros por estar media hora, entonces no te voy a dar de alta. Porque si te doy de alta, te tengo que pagar menos. Oye, es que a lo mejor me interesa que me pague 5 euros menos, pero cuando yo me deje en el paro o deje de trabajar o tenga que pedir una ayuda, tenga un mínimo también para poder acceder. No me digan, Sí. mira, es que como no has trabajado un año, no tienes Es igual paro. como las horas extras en hostelería, es algo que o no cobras o cobras mal. Y aparte de eso, por ejemplo, te ponen una excusa. Antes estuve hablando con un seguidor que me decía, es que, bueno, mentira, me mandó una captura de WhatsApp. Y donde él decía, las horas extras que hago este mes, ¿dónde me las apunto y cómo las voy a cobrar? Y dice, no, aquí no se pagan las horas extras. Que coméis aquí, o algo así dijo, y también hay momentos que se hay de cháchara. Me da igual, si no hay trabajo y estás sentado porque no hay trabajo, pero estás en tu puesto de trabajo, eso se cobra. Porque no tengo por qué estar aquí de gratis esperando a que tú Sí. ganes dinero. Y es importante la unión, agruparse, perdón Andrea, porque al final también me pasaban otros trabajos. Es que yo tengo muchas experiencias de trabajos precarios, así muy divertidos. Dejamos de cobrar durante 2 meses. Seguíamos yendo a trabajar sin cobrar durante 2 meses. Y el resto de compañeros del trabajo, que es muy importante por eso agruparse y dar la cara, bueno, bajen ustedes a la empresa y pregunten ustedes. Total, que bajamos, yo bajé con otro compañero porque yo siempre le he echado mucha cara a la vida y fui ahí a pelearme con el que nos tenía que pagar. No a pelearme, sino decirle, oye, nos debe 2 meses, páganos o no venimos más. Claro. Ni nosotros ni los otros. Y el tipo echó al resto de la plantilla porque lo estaban criticando, porque decían que no les quería pagar. Un rollo ahí torticero de... Sí. Tú eres el culpable, o sea, yo soy el culpable porque no te pago, pero te voy a ser culpable a ti, te voy a echar además de mi empresa porque no te tengo ni contratado y al final es lo que debes. Bueno. No me sorprende nada ya. Jesús, sabemos que según los datos de España ya no eres joven, pero Gracias. si nos acotamos a los de la Unión Europea, todavía lo eres. Sí, estoy en un limbo, ¿no? Estás en el límite. Entonces, queríamos hacerte 3 preguntas rápidas. Estamos intentando implementar esta sección. A ver cuánto conoces acerca de la realidad de las personas jóvenes, en este caso, Vale. en materia de empleo. ¿Tenéis un pañuelo? Porque voy a llorar. No, genial. Y la primera pregunta es, ¿cuál dirías que es la tasa de paro juvenil en España actual, en 2023? ¿Cuántas personas jóvenes hay en paro del 100%? Yo diría un 60%. Mucho, pero No casi. tanto. No tanto, hay mucho menos. Es verdad No, que en sigue siendo 2023 muchísimo. ¿Ah, sí?
Hay mucho menos. El Observatorio de Emancipación que nosotros trabajamos con datos de 2022, el Observatorio de Emancipación es el único documento que recoge la situación de las personas jóvenes en tanto empleo y vivienda, que lo hace el Consejo de la Juventud de España, refleja que en 2022, en el segundo semestre había un 20,5% de desempleo joven. Hemos es bajado. verdad, sí, que ha bajado, pero... Bueno, según los malos llamados empresarios, es un 100%, ¿no? Que no trabajáis ninguno. Exactamente, pero después hay que ver porque tener empleo ahora mismo no significa dejar de ser pobre. O sea, hablamos que una de cada 4 personas jóvenes en España que está trabajando, que tiene un empleo, está en riesgo de pobreza. O sea, más del 20% de las personas jóvenes es mayor el porcentaje de pobreza de personas trabajando que de desempleo. Entonces, el porcentaje ya es alto porque un 20,5 es un porcentaje alto, pero después hay que ver de que dentro de esos empleos hay mucha precariedad, mucha pobreza y, como decíamos, más del 20% de las personas jóvenes que está trabajando está en riesgo de pobreza. Porque actualmente ser joven y trabajar Entonces, no te asegura no ser pobre. ¿Joven pobre o rico pobre? Ay, o mayor pobre, ¿qué soy? No lo sabemos, Ah, vale. no lo sabemos, pero sí que sabemos Para calificarme. cuál es el salario medio de una persona joven actualmente en España, anual. Anual. ¿Cuánto crees? 14.000. Bueno. Muy optimista, muy optimista. Sí. No pero llegamos. que no sea camarero, digo, ¿eh? Si es camarero hubiera dicho un poquito Bueno, menos. claro, esta es la media, también te digo. Antes de la subida del SMI, porque al final, como decía Andrea, el SMI afecta directamente a las personas jóvenes porque están más cerca de ese porcentaje, una persona joven en España cobraba 12.640 euros, lo que viene a significar unos 1.000 euros, 1.050 euros netos al mes. Entonces, 12.640, un poco menos de lo que pensaba, que está muy por debajo del salario mínimo. Y vamos con la última pregunta, A ver. que es, de todas las personas que jóvenes, estamos hablando de juventud, Sí, que de actualmente vino, ya lo sé. están trabajando en España, ¿cuál es el porcentaje de tasa de temporalidad? Es Guau. decir, del 100%, ¿cuántos están trabajando temporalmente? Es que yo miro mucho por la hostelería, entonces es 70%. Bueno, o menos. no es tanto, imagino que en hostelería Depende del, será sector, más. siempre. depende del sector, porque es verdad que el Consejo recoge una media muy genérica de todos los sectores, pero hay sectores que están más precarizados. Antes, como comentábamos, en 2019 el 92% de temporales de la hostelería, pero la de temporalidad media en España joven es del 47,2%. Casi la Rondando mitad de la el 50. población está trabajando con contratos temporales. Que es preocupante. Y después ya no solo esto, también la parcialidad, que ahora hablamos nosotros muchísimo de parcialidad, de gente que quiere tener jornadas completas, porque al final cuando hablamos de salario de los 12.640 o la subida del SMI, el SMI te afecta de manera directa al completo cuando tienes una jornada de 40 horas. Cuando tienes una jornada de 16, no. Y cuando te contrato a 16 horas semanales, como pasa en la hostelería o en otros sectores, pero vas a trabajar 40 horas, también te afecta, ¿no? Pero estos datos ya, como tal, son preocupantes. Primero, por la doble escala salarial, que se llama, o sea, que cobramos menos que otras personas por el hecho de ser jóvenes, que eso es muy importante. La tasa de temporalidad, que aunque la reforma laboral ha venido a atacarla, sigue siendo muy, muy grande. Y después que el desempleo todavía sigue siendo preocupante. Y bueno, ya para terminar, a nosotros desde el Consejo no nos gustan mucho como estos consejos vitales que muchas personas mayores y señoros parece que le dan a la juventud, ¿no? Como que ellos saben cómo se vive la vida de verdad y nosotros no, y entonces nos dan consejos. Pero estamos queriendo darle un poco la vuelta a la tortilla y estamos trayendo a este podcast a personas que de verdad tienen esa sensibilidad, esa empatía y que conocen la situación de las personas jóvenes. Entonces, ¿qué consejo le darías tú a una persona joven que actualmente está buscando un trabajo o que se encuentra en un trabajo totalmente precarizado o que está entrando al mercado laboral y se está dando cuenta de que está muy complicado el tema? O sea, ¿qué consejo le darías tú a esa la gente? cámara, que Esa es tu cámara. para darle ese consejo. Que sigan lo que están, que sigan como hasta ahora, ¿no? Que poco a poco están intentando no aceptar todos estos puestos de trabajo dentro de sus posibilidades. Que continúen así, que no acepten cualquier puesto y que aunque les llamen vagos por este motivo, pues que sigan siendo vagos. Prefiero que sigan siendo vagos y que no les exploten a que les exploten y que esto no termine nunca. Pues muchísimas gracias. De Muchas nada. gracias, Jesús, por estar con nosotros y sobre todo por la labor que haces diariamente en tus redes Nada, yo sociales, encantado. Un visibilizando un poco esta situación, que bueno, poco a poco vemos que los datos van mejorando, muy poco a poco. Sí, poquito a poquito. Necesitamos darle un empujón entre todas. Ahí estaré yo metiendo el dedo en la llaguita, los hosteleros. Yo voy a hacer una cosa y es ya no solo aconsejar a las personas jóvenes, sino vamos a hacer otro consejo mucho más amplio. Y es a toda esa gente que está en el otro lado, a todas esas personas que no son jóvenes y que lo sufren, no lo sufren, sino como nos hacen culpables, que necesitamos menos discursos de odio y de criminalizar a las personas jóvenes, de qué malo eres por querer tener condiciones laborales, qué malo eres por querer cobrar lo que tienes que cobrar. Y necesitamos más solidaridad intergeneracional que pelea el Consejo para que al final todos los sectores de la población, pero en especial la juventud, por la problemática que tiene, tengan un empleo de calidad, que eso es vital e importante.
Y bueno, hemos llegado al final del programa de hoy. De verdad, muchas gracias, Jesús, por tu tiempo, y a todas las personas jóvenes que queréis informaros un poco sobre derechos laborales, acordaos de seguirlo, @soycamarero. Nos han quedado muchos temas en el tintero que estoy segura que podremos hablar en otros episodios, como garantía juvenil, como la formación profesional, como las prácticas no remuneradas, que las hemos tocado un poco por encima, pero no en suficiente profundidad. Pero bueno, a ti que nos has acompañado durante todo este episodio, muchas gracias. Como hemos comentado antes, este es un podcast hecho por personas jóvenes para personas jóvenes. Entonces, déjanos tu comentario, comparte en nuestras redes sociales, comparte con tus amigos, con tus personas jóvenes de confianza, para que podamos seguir hablando de esos temas que realmente preocupan a la juventud. Nosotros nos vemos en 15 días con otro nuevo programa que podéis escuchar en todas las plataformas, en Apple Podcast, en iVoox, en Spotify, y que nos podéis ver en vídeo también en YouTube y en Spotify. Volveremos con nuevo contenido, con ideas frescas, con voces inspiradoras para todo esto. Y recuerda también seguirnos en nuestras redes sociales, @Consejo de la Juventud de España en Instagram y @CJE en Twitter, para estar un poco informado sobre qué es el consejo que hace y cómo representamos a las personas jóvenes actualmente en España. Y yo soy Andrea Henry. Yo soy Juan Antonio Báez. Y esto ha sido Eternamente Jóvenes, un podcast hecho para ti, desde el Consejo de la Juventud de España, por y para personas jóvenes. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias, soy camarero. A vosotros.